Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro punto de encuentro de percepción espiritual, este espacio en el cual los jueves, 7 de la tarde, nos encontramos para discernir, para compartir ideas, creencias, para evolucionar en definitiva. Mi nombre es Sandra Tagle, soy ministra licenciada del movimiento Unity, fiel y agradecida servidora de todos ustedes y quería compartir con ustedes esta semana, este domingo que pasó, fue el Día del Padre. Tengo que ser honestas con ustedes, yo generalmente no me gusta y trato de evadir por todos los medios hablar del día, hablar del padre, el Día del Padre, para el Día del Padre. No me gusta en realidad en las fechas especiales siempre como que lo mismo, solo en las fechas especiales y después el resto del año que. A mí me gusta hacerlo en el momento que me siento inspirada para hacer las cosas. Pero esta vez, y no lo iba a hacer la verdad, pero esta vez escuché la charla del reverendo Juan del Hierro y me inspiré en realidad a decirles, a comentarles, a compartirles en realidad esta relación entre la relación Dios, el Padre, que todos hemos tenido en nuestra conciencia, y la relación y cómo ha evolucionado la relación de la misma manera entre padre e hijo. Así que si nos vamos a remontar, bueno, yo no puedo ir mucho más atrás. Bueno, la historia se sabe de la manera antigua en que nos relacionábamos con la figura paterna cuando nuestro padre lo hayan tenido o no, no importa. Siempre a lo largo de la vida, nos hemos relacionado de alguna manera con ese tipo de relación materna o paterna. En este caso vamos a hablar de la paterna. Y así también podemos comparar qué tipo de relación hemos tenido con Dios, qué tipo de Dios, ¿verdad? Entonces en la antigüedad lo mismo, era algo a la distancia realmente, así lo sintiéramos muy cercanos, o la relación con nuestro Padre en general fuera cercana, era como lejana, ¿no? Por los 50, por los 60, y mucho más anterior a eso, por supuesto, también el padre era la figura que casi nunca estaba en la casa, que los chicos solo podían ver a la hora de la comida, cena generalmente. A veces en algunas casas sin costumbres se acostumbraba incluso a cenar y a comer en mesas separadas, sobre todo los chicos, si eran varios, cenaban con una mesa más chiquita al lado de la mesa grande donde cenaba el padre con la madre y tal vez algún otro adulto. Eh, Después también están, solo el padre se encargaba de la reprimenda, por ejemplo, cada vez que algún chico hacía alguna travesura, ¿no es cierto? La mamá le decía, vas a ver con tu papá esta noche cuando vuelva, le voy a contar. Y el padre era el que reprendía, o sea, la autoridad prácticamente era la figura paterna, era lo que representaba. Y al igual que Dios, ¿verdad? Dios nos representa la autoridad. Y en la mayor parte de los siglos lo hemos tratado con mucha distancia, con mucho respeto y yo diría hasta con mucho miedo también, porque a veces es una muy delicada línea la que hay entre el miedo y el respeto. Así que, porque si en realidad tengo miedo que me pase algo, por eso eso no es respeto, es miedo básicamente a las represalias. Lo mismo con la relación del padre e hijo. A veces nos portábamos bien solo para que no nos castigáramos, no porque consideramos que portarse bien era lo correcto. Y quién no lo sigue haciendo todavía. Entonces, a lo largo de los años, sin ir a tanto detalle, pero fue evolucionando, ¿verdad? Con la educación, gracias a Dios por la educación, con los diferentes cambios de cultura, con las fusiones de cultura, esto de cuando antes la gente se mantenía en sus países y no inmigraba tanto, no migraba tanto como hoy día, que por diferencias políticas, económicas, de alta pobreza o de falta de recursos, o de alta criminalidad, ¿no es cierto? A veces las familias tienen que mudarse a otro país.
para sentirse más cómodas, más seguras, etc. Tener mayor oportunidades. Eso pasa con los Estados Unidos, ¿verdad? Muchos venimos acá porque todavía es un país seguro. Bien, entonces se hacen estas fusiones entre diferentes culturas. Eso también ayudó muchísimo a la evolución de las relaciones, de la relación entre padre e hijo y de la relación en que vemos a Dios. Y a lo largo, sobre todo, esta forma diferente de pensar que ha sufrido las religiones, ¿no es cierto? A lo largo de los años, que ya no se necesita ir a un lugar a tener una relación con Dios hoy en día. Lo mismo, las relaciones con el padre han cambiado. Hay una mayor comunicación ahora que antes. Antes, por miedo, uno le costaba alargar las emociones, ¿verdad? Ahora podemos hablar, nos animamos un poco más a hablar con nuestros padres que en generaciones anteriores. Y lo mismo con Dios. Hoy en día, más allá de que vos tengas una religión o tengas un desarrollo más espiritual con relación a Dios, hoy nos permitimos a comunicarnos con más fluidez, debo decir, e incluso hablar de Dios con más normalidad que antes. Yo siempre digo, cuando yo era teenager no se hablaba de Dios, no era un tema común entre tus amigos o ni la escuela ni nada. Era una cosa reservada a espacios determinados. Hoy en día todo eso se está fusionando, se está amplificando y se ha abierto mayor las puertas en la comunicación en general, y eso fluye directamente e influye directamente en las relaciones. Hoy por hoy podemos decir que el mayor condimento o el principal funcionamiento que debe haber en una relación es la comunicación. La decimos siempre, en cualquier tipo de relación el elemento principal que debe regir en una relación es la comunicación, porque eso abre las puertas al entendimiento, a la fluidez, al progreso y a la evolución en armonía. Entonces podemos decir que realmente, comparando, y para cerrar, las relaciones que teníamos antes, tanto con Dios como con la figura paterna, era mucho más cerrada, era mucho más silenciosa, había más secretos, más tabúes, miedos, estaba más representada por el miedo, por la ignorancia. Cuando hay miedo y uno se encierra, hay mucha ignorancia. Hoy podemos decir que está mucho más abierto y que creo que seguimos en esa evolución de abrirnos cada vez más. Hay mucha más comunicación, hay mucha más cercanía entre la relación padre-hijo. Incluso ya no es de tanta autoridad, sino que es más de compromiso, es más flexible, es más de que el padre, al igual que Dios, induce, inspira a que las respuestas las busque el hijo dentro suyo, a darle ese espacio de libertad para que experimente y saque sus propias conclusiones, a que pruebe, a que se anime a dar esos saltos. Hoy en día las relaciones paternas impulsan más en eso, que antes no era así, ¿verdad? Porque antes el padre, tú tienes que hacer esto de esta manera, se hace así las cosas, hay que trabajar, hay que esforzarse, el trabajo duro dignifica. Hoy en día, gracias a Dios, estamos rompiendo con esos patrones que nos damos cuenta que no nos facilitan la vida, que en realidad la entorpecen y la hacen mucho más difícil. Entonces, hoy en día podemos ver cómo tanto la evolución de nuestra relación con Dios como la evolución entre nuestra relación entre padre e hijo, podríamos decir que va casi de la mano. ¿Comparten esta idea conmigo evolutivamente? Si no se lo han puesto a pensar, se los recomiendo, porque tiene una estrechez en realidad, tiene un link. Todo lo que va por adentro es lo que expresamos afuera. Así que nuestra relación espiritual con nuestro Dios tiene mucho que ver con la relación que tenemos aquí en el manifiesto exterior con nuestro Padre. Diría que es casi lo mismo. Así que bueno, nada, quería ponerles este punto de observación, esta evolución maravillosa que se da entre la relación Dios-individuo, Padre-Hijo, y que se pongan a observar
hasta dónde va a ir, para qué camino va a llevarnos esta evolución, ¿no es cierto? Eso es muy interesante de observar porque cada vez está más abierta, cada vez se necesitan menos muros que contener esto, cada vez hay menos obligaciones en las relaciones y más responsabilidad y más compromiso. Soy Iris Emel y quería realmente compartir de corazón esto porque siendo una persona que en mi caso personal no tuvo, por eso también me cuesta hablar del padre, porque no tuve relación hija-padre, entonces siempre me fue muy difícil asociarla, pero debo decir que hasta mi relación personal fluyó y evolucionó, si bien hubo mucho tiempo de estancamiento, de tal manera hoy es una relación muy sana y de mucha libertad, en definitiva, que es la relación que creo que también tengo con Dios. Así que bueno, nada, me gustaba que tocáramos ese tema y pongámoslo de manifiesto para que nos demos cuenta para dónde vamos en las relaciones, que básicamente los condimentos de libertad, responsabilidad y compromiso son 3 elementos muy importantes y la apertura de la comunicación, por supuesto, esencial para que siga fluyendo en armonía y en amor y en integridad. Muchísimas gracias por compartir otro jueves aquí en Percepción Espiritual conmigo, con todos nosotros. Bendiciones, feliz semana y nos encontramos muy prontito. Bye bye.